Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Este es el grupo número 6, que está conformado por Marilyn Puello y su servidor Yarel Castillo. Estaremos hablando sobre Descartes, la duda y el yo. Pero antes de entrar en contexto debemos de darle sus méritos a Descartes. René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés de la Edad Moderna. Y aquí surge la primera cuestionante. ¿Quién fue Descartes y cuál era su pensamiento? René Descartes fue considerado como el padre de la filosofía moderna y todo su pensamiento está marcado por la búsqueda incesante de la certeza. Esto viene siendo la clave y el criterio de la verdad. Para Descartes, la certeza es el convencimiento subjetivo que de tal modo, si hay algo de lo que se puede tener la más mínima duda, es mejor rechazarlo y tenerlo como falso. En este punto, Descartes está muy influenciado por el esplendor del nuevo método científico y en especial por la rigurosidad de las matemáticas, que dan un resultado exacto, precisos e indudables. Por el contrario, Descartes está muy decepcionado de los filósofos antiguos, ya que la filosofía no había avanzado y seguía estancada en el mismo lugar. Por eso propone de que la filosofía tiene que cambiar de método y adoptar un nuevo método que sea igual de riguroso que el de las matemáticas. Y en este método entra lo que es la duda como método. Descartes plantea que la duda como método se planteó donde rechaza todo como absolutamente falso, todo aquello en lo que pudiera conducir a la menor duda. Intenta ver si en realidad hay algo en su mente que enteramente sea indudable y somete a su duda en todo lo que existe. Y poco a poco va rechazando elementos y principios del mundo o de la vida. En esto nace otra cuestionante. ¿Cuál era la importancia de la duda para Descartes? En este nuevo método de conocimiento va cobrando un papel muy importante la duda. Solo dudando de todo, al menos una vez en la vida, se puede llegar a alcanzar alguna verdad, según Descartes. Solo a través de la duda, como método, podíamos llegar a establecer las bases indiscutibles del edificio de la filosofía y llegar a fundamentar el conocimiento de una manera sólida y segura las verdades. La duda, curiosamente, es un método de llegar al camino de la certeza. Y aquí veremos la crítica que le hizo Descartes a la lógica aristotélica. La crítica que le hizo Descartes a la lógica aristotélica fue causada debido a la teoría planteada. La lógica aristotélica se basa en el estudio de conceptos y de categorías y estamentos que se completa del análisis de los juicios y las formas de razonamiento, presentando especial atención a los razonamientos deductivos, categóricos y silogísticos. El que rebatió esta teoría fue el filósofo Descartes, ya que la tesis principal presentaba una insuficiencia radical, ya que con que jamás podemos llegar a descubrir nuevas verdades. En efecto, un silogismo solo es correcto cuando la conclusión no va más allá de quien dice la premisa. Es decir, que cuando la conclusión se limita a explicarlo de ciertos modos implícitos, se haya contenido en la premisa. Aquí entramos a uno de los temas principales, el racionalismo. El racionalismo es un movimiento filosófico que promueve a la razón como principal facultad de conocimiento. Surgió en la Edad Moderna, específicamente en la Europa de los siglos XVII y XVIII, y se suele considerar como el movimiento contrario al empirismo, para el que la sensibilidad primaba sobre la razón. El racionalismo defiende la idea de que el conocimiento humano proviene de la razón y de nuestra capacidad para razonar. Esto constituyó en sí mismo un cambio de pensamiento sustancial respecto a la Edad Media, tiempo en que la fe religiosa cumplía este rol. El racionalismo se caracterizaba por las siguientes ideas generales.
sostener la razón y el pensamiento como la fuente de todo conocimiento, creer en el innatismo. En la mente o en el espíritu humano existen ideas pro, proconcebidas, nacidas con él o puestas allí por Dios. Usar el método lógico deductivo para explicar los razonamientos empíricos y conformarlos cuando sea posible. Jugar el papel fundamental en el avenimiento del pensamiento laico y antirreligioso. Y también no podemos dejar la razón sobre la fe. A pesar de la creencia religiosa y de los impulsos del racionalismo, entendían que la razón estaba por encima de los dogmas y el inmovilismo que planteaba las religiones, concretamente la cristiana. El filósofo, por los años 1600, él creyó haber encontrado y perfilado su método universal, quien consistió en agrupar todas las ciencias en una sola, la geometría analítica y resolviendo todos los problemas de la física a través de la matemática. Esto implicaba que, según el autor, todos los problemas podían ser resueltos con la matemática, con su método, ya que, mencionamos anteriormente, son una de las ciencias más exactas y generales de la que generan certeza. A pesar de tener claro, este papel predominante de las matemáticas, Descartes era consciente de la dificultad que enseñaba a extrapolar a la geometría y el álgebra a todos estos ámbitos de conocimientos. Por ello se hallaba en la necesidad de encontrar la forma en la que su método fuera totalmente universal a todas las disciplinas. Esto lo consigue gracias a la razón. ¿Y por qué establece que esta es la universal a todos los el ser humano? Lo que diferencia de los animales. Y por tanto la razón es la herramienta que permite agrupar todas las ciencias. Este método se rige por 4 reglas básicas. La primera, la regla de la evidencia. No admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con la evidencia que lo que es. Segundo, la regla del análisis. Dividir los problemas en tantas partes como para que sea posible dividir lo complejo en lo simple, precisamente con el objetivo de llegar a estas ideas básicas y que sean claras y distintas, y que no puedan ser tomadas por las verdades. Regla número 3. La síntesis. Una vez llegado a lo más simple, tengo que conducir con orden mi pensamiento, incendiando hasta llegar a lo más complejo. Se trata de ir trasladando la evidencia de lo simple, de lo claro y lo distinto, hasta lo complejo, por medio de cuidadosos pasos lógicos y racionales, hasta conseguir clarificar e identificar lo complejo. La regla número 4. La regla de la enumeración. Ir repitiendo y revisando todos los pasos que se han dado hasta que complemente seguro lo que ha dejado. En las dos primeras meditaciones, Descartes adopta la regla de la duda metódica, ya explicada en el discurso del método, para hacer tabla rasa de todos los conceptos, como preliminar para una reconstrucción sobre la base intuitiva del dato inmediato, de la conciencia, cogito ergo sum, pienso luego existo. El hombre es una sustancia pensante, inmaterial, y este conocimiento es una idea clara y distinta, inalterable, independiente de lo sensible. De hecho, los cuerpos mismos no son en realidad conocidos con los sentidos ni con la imaginación, sino solo con el pensamiento y la inteligencia. Cogito sum, yo existo, se erige como la primera verdad indudable, el primer principio de la nueva filosofía. Y yo existo precisamente como cosa pensante, como res cogito. Bien, yo existo. ¿Pero qué soy? Una cosa que piensa. Esto es importante, solo soy, de momento, una cosa que piensa, porque el cuerpo, Descartes lo ha desechado con todo el mundo sensible. Yo no puedo estar seguro de que mi cuerpo exista, solo estoy seguro de que yo existo como cosa que piensa.
Y aquí empieza la radical distinción entre alma o yo y cuerpo, que será la base del dualismo cartesiano. Más cosas. Yo existo, pero ¿y los demás? Pues no lo sé. Solo sé y solo estoy seguro de que yo, sí pienso, existo. Tres argumentos que emplea Descartes para demostrar la existencia de Dios. El primer argumento fue el genociológico. Dice que en nuestros pensamientos tenemos la idea de un ser perfecto o perfección infinita, o sea, Dios, pero que esta idea no puede venir de nosotros ya que somos seres imperfectos. Entonces la idea de que Dios es perfecto viene dada por él mismo. Un ejemplo es cuando un artista pone su sello en su obra. El segundo argumento, llamado argumento de contingencia, o mejor conocido como argumento cosmológico. Esta parte de la imperfección del yo, que empieza que Dios es perfecto y que yo soy imperfecto, que la duda es contingente, aunque yo tenga cierto grado de percepción, no tiene la capacidad de dar la existencia, por lo que nos la dio, un ser perfecto, o sea Dios, ya que no es contingente. La tercera es el argumento ontológico. La idea de ser perfecto, o sea Dios, implica que tal ser deba existir del mismo modo que un triángulo implica que tenga tres lados y que la suma de sus ángulos es igual a 180 grados. O sea, que el ser perfecto no solo es una idea de nuestra imaginación, sino una realidad. Para ir concluyendo, aquí demostraremos la existencia de Dios y el mundo. Luego de que Descartes demostró que Dios realmente existe y que fuera nuestro pensamiento para deducir la existencia del mundo, ya que Dios sí existe y es perfecto, entonces, en bueno y en bondadoso, nos permite que me engañe y esté creyendo que el mundo existe, fuera de mi pensamiento. Si no fuera verdad, el mundo material existe y no es un sueño. Siguiendo con los aportes de Descartes, Marilyn, ¿qué nos puede decir sobre la física cartesiana? En la filosofía cartesiana, Dios garantiza por un lado que existe una realidad exterior al conjunto y por otro lado que tal realidad material o mundo es tal y como mis ideas claras y distintas si lo piensan. Para Descartes, el mundo físico o material es un colosal mecanismo de relojería creado y puesto en movimiento inicialmente por Dios, pero que ahora se mueve por sí mismo en virtud de ciertas leyes físicas, como, por ejemplo, el principio de la inercia, la ley del movimiento rectiliano, la ley de la conservación del movimiento, etc. Este es el mundo que nuestra razón, nuestros sentidos conciben con claridad y distinción. El mundo que es capaz de pensar con precisión e inclusión, belleza, la razón matemática. No podemos hablar de Descartes sin mencionar la metafísica cartesiana. Descartes compara la filosofía con un árbol, cuyas raíces son la metafísica. El tronco es la física y las ramas son las partes de las demás ciencias. La materia y sus ideas de sustancias. Para Descartes se hace referencia a una realidad que posee existencia completa, es decir, una realidad que no necesita de ninguna otra para existir y que además permite invariable debajo de las modificaciones que pueda adoptar. Pero en sentido amplio, el espíritu y la materia también son sustancias que pueden existir con independencia mutua. Pero no solo la metafísica fue una de las partes importantes que influyó Descartes en su filosofía moderna. También fue la antropología. El hombre, para Descartes, es una realidad compuesta de dos sustancias, espíritu y cuerpo. En cuanto al cuerpo material o sustancia externa, es el hombre. Está compuesto y sometido a las mismas leyes mecánicas que cualquier otro cuerpo material. El hombre es, pues, una unión accidental, que el accidente viene siendo referencia también de Platón, un accidente de dos sustancias y una independencia de una de la otra. Descartes explica la interacción entre ambas, es decir, el hecho de que una modifique en la sustancia material, como por ejemplo una presión sobre el cuerpo, como por ejemplo una presión que modifique el cuerpo.
Modificación en sustancias pensantes, como por ejemplo un deseo que pueda causar movimiento. La sustancia espiritual o pensante posee dos facultades básicas: el entendimiento, es decir, la facultad racional o inteligente que nos permite distinguir lo verdadero de lo falso, y la voluntad, es decir, la facultad de desear o querer. Con este último tema, que fue la antropología, le damos no fin, sino un punto de referencia hacia las otras disciplinas o otros aportes a la filosofía. Y aquí le damos por concluido el video de Descartes. Pero antes de terminar, le voy a recordar que para que sigan existiendo, sigan pensando. Hasta aquí nuestra exposición.